todo cuando los cuerpos materiales reciben radiación electromagnética, se calientan, levantan su temperatura, eso cualquiera lo sabe que ha expuesto algo al sol, y a la recíproca, cuando un cuerpo se calienta, comienza a emitir radiación. Eso es fácil de ver en cualquier estufa de cuarzo. Digamos que ustedes ven como el cuarzo se pone incandescente, se suele decir. Se empieza a poner, en el caso del cuarzo, simplemente llega a tener un tono rojizo, porque la idea en el cuarzo es que el pico de emisión esté en el infrarrojo. Si es posible que se emita calor, pero no que se emita luz. En cambio, en las viejas lamparitas de filamento, lo que se buscaba era una alta temperatura para que se emitiera luz y no tanto en el infrarrojo. De todas maneras, las viejas lamparitas incandescentes, como emiten con un espectro que quiere parecerse al espectro del cuerpo negro, como emiten en todas las longitudes de onda, entonces también están presentes el infrarrojo. Entonces por eso las viejas bombitas de luz con filamento se calentaban tanto. Incluso hasta el día de la fecha, cualquiera de estos focos que usamos nosotros, se nota que se calientan mucho, lo cual significa que hay una fuerte disipación de energía en la parte térmica. Por eso es que los foquitos estos llamados LED han sido tan revolucionarios desde el punto de vista del consumo de energía, porque en los foquitos LED, que aprovechan ciertas propiedades cuánticas del estado sólido, son diodos de estado sólido. LED significa Light Emission Diode, diodo de emisión de luz. Un fenómeno que se descubrió a principios de 1900 y que durante mucho tiempo fue ignorado hasta que alguien lo retomó el tema y descubrió que era posible, aprovechando la propiedad de estos sólidos, hacer lamparitas muy eficientes porque transforman la energía eléctrica directamente en luz, sin pasar por la emisión térmica. Entonces se calientan poco, entonces hay poca pérdida de energía en calentamiento y va todo a la luz. Esa es la razón por la cual ustedes habrán visto que las bombitas estas, cuando las compras, dicen 10 vatios equivalentes a 80 vatios. Los 80 vatios eran de las viejas lamparitas de filamento. Hoy en día podrían sacar eso porque ya prácticamente las lamparitas de filamento ni se usan. Pero bueno, es una comparación para los que somos más viejitos, digamos. Entonces que hay un ahorro importante de energía en ese caso. El espectro del cuerpo negro, o el cuerpo negro, ¿por qué se estudia? Porque es el mejor emisor de todos. Los cuerpos de color negro, que son los mejores absorbedores, son también los mejores emisores. Y al revés, los peores absorbedores son también los peores emisores. El cuerpo blanco, podríamos llamar así, que absorbe muy poca radiación, también cuando se calienta emite muy poca radiación. Esa es la razón por la cual, como les explicaba en la clase pasada, los termos están hechos de material plateado, es decir, un material con alta reflectividad, baja absortividad, no absorben prácticamente la radiación electromagnética, pero tampoco la emiten, porque emisividad y absortividad están relacionados por ese teorema de Kirchhoff que les hablé yo, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Para que el calor no vaya del foco frío al foco caliente en forma espontánea, es necesario que esas dos cosas que se definen, la emisividad y la absortividad, sean iguales, a la misma temperatura. Uno puede tener, por ejemplo, hay ciertas superficies que se llaman superficies selectivas, por ejemplo, que se usan para los calefones solares, que tienen alta absortividad en el visible, entonces se comen toda la luz visible, pero tienen muy baja absortividad en el infrarrojo. Eso significa que tienen poca emisividad en el infrarrojo.
Eso significa que emiten poco, una vez que se calienta, emiten poco de lo que se calentaron. Entonces eso les permite retener el calor. Esas superficies que se llaman selectivas son utilizadas mucho en los califones solares, estos que atrapan la radiación. No son simples, en muchos casos no son simples pinturas negras. O sea, una pintura negra puede cumplir ese papel, pero en muchos casos hace falta recubrirlos con vidrio encima a la superficie negra para lograr el efecto invernadero, porque como el vidrio es opaco al infrarrojo, es transparente al visible pero opaco al infrarrojo, entonces permite capturar la luz visible pero no deja salir la radiación infrarroja que calienta el interior del calefón, del calefactor del calefón. Bueno, eso es más o menos el principio de funcionamiento de todos estos equipos solares térmicos. Es diferente de los colectores solares con semiconductores que son para producir energía eléctrica. Eso es otro tipo de sistema diferente. Ahí hay directamente conversión de la luz en corriente eléctrica por una propiedad que tienen los semiconductores. Se pasan electrones de una banda a otra, entonces las cargas luego de eso se extraen de los colectores y se generan corrientes eléctricas. Eso es distinto. En el caso de los sistemas térmicos es simplemente absorción de la radiación del sol por absorción en una superficie. Bueno, todas estas cosas tienen que ver entonces con la teoría de la radiación electromagnética. La idealización del cuerpo negro es el dibujito que ustedes ven ahí arriba. Es la cavidad en la pared que si ustedes la ven desde afuera es el objeto más negro que se puede tener porque se traga toda la luz y no la deja salir, es una trampa, ¿no? Por sucesivas reflexiones en el interior cualquier luz que entre terminará siendo absorbida, y más aún si se les ocurre pintar de negro el interior de la cavidad, más peor todavía, absorción tremenda. Es tan negro que si ustedes colocan cualquier pintura negra al lado de ese agujerito, la van a ver de color gris. La realización de una superficie negra no es simple, una superficie con buenas propiedades de negritud, podríamos decir así. Una posibilidad es hacerlo con el negro de humo, por ejemplo, que es ahumar una lámina en presencia de una combustión incompleta. Ustedes saben que en la combustión incompleta el carbón o la leña o lo que sea es cuando larga humos, podríamos decir así, es porque no termina de oxidarse el carbón, no llega a ser dióxido de carbono, queda o como monóxido, que es peligrosísimo, o bien directamente sale el carbón, que es lo negro del humo. Entonces las combustiones incompletas uno puede lograr con el ahumado ciertas superficies oscuras, bastante negras. Otra posibilidad es hacerlo con el negro de oro, aunque parezca increíble, con oro se puede lograr un negro mejor que el negro de humo, evaporando en un vacío parcial, oro sobre una lámina de vidrio. El oro se va depositando en forma irregular y termina siendo de un color negro. ¿Cuál es la razón de que tanto el negro de humo o el negro de oro sean tan negros? Pues muy simplemente que se depositan en forma irregular y forman multitud de pequeñas cavidades. Igual es esta cavidad que ustedes tienen dibujada acá, yo les he dibujado una cavidad macroscópica, podríamos decir así. Lo único chiquito es el agujero de entrada, nada más, pero la cavidad puede ser relativamente grande. En el caso de estas superficies, lo que ocurre es que se forman multitud de pequeñas cavidades por el depósito irregular del carbón o del oro sobre la superficie, y entonces cada una de ellas es como una cavidad de estas chiquititas, y entonces eso le confiere el color negro, que como dijimos, no es color. El negro es la ausencia de colores. Bueno, eso entonces es lo que tiene que ver, digamos, con el tipo de temas que
que se estudian cuando se trata de la radiación del cuerpo negro. Se trata de superficies de objetos que pueden emitir o captar radiación. Les dije, el cuerpo negro, cuando está frío, es una trampa de radiación, entonces se ve oscuro, pero a alta temperatura, como en el dibujito este de la derecha, cuando el cuerpo negro está calentado a una temperatura, supongamos, 1200 grados, se pone incandescente su interior, la radiación electromagnética. Uno la puede hacer salir la ventanita, por la misma ventanita que servía de trampa a la luz que entraba, y que sigue sirviendo de trampa a la luz que entra, porque si entrara acá luz desde afuera hacia adentro del cuerpo negro, va a ser absorbida también ahí adentro. Pero en este caso, que hay radiación interna en el cuerpo negro, en la cavidad esta, va a salir por esta abertura y se forma lo que se llama la radiación del cuerpo negro, que es una radiación del cual se prefiere hablar del flujo de radiación, no de una intensidad de radiación. Por este agujerito está saliendo una cierta cantidad de energía electromagnética por unidad de área y por unidad de tiempo. Eso parece ser una intensidad, pero no es estrictamente la intensidad, porque la intensidad se refiere a una única onda electromagnética y es cuando se mide sobre una superficie en la cual la onda incide perpendicularmente. En este caso, desde el área de la puertita del cuerpo negro, están saliendo radiaciones en todas las direcciones posibles, no solamente en la dirección normal. Entonces, es preferible hablar de un flujo de radiación, flujo electromagnético, si la intensidad de la luz si toda la luz saliera en forma perpendicular a la superficie, todas estas radiaciones que salen así, salieran en forma perpendicular, la intensidad de esa onda sería C por U. Pero como salen todas las orientaciones, cada una de ellas va multiplicada por un coseno de tita, como dice acá más abajo, y entonces el promedio de ese coseno de tita da un valor 1/4. Entonces por eso el flujo de radiación electromagnética que sale de la superficie del cuerpo negro vale 1/4 de la velocidad de la luz por U, que es la densidad de energía electromagnética en el interior del cuerpo. Como les decía, para una onda electromagnética la intensidad de la onda es directamente C por U. En cambio, el flujo es 1/4 de C por U y no corresponde a una incidencia perpendicular, sino en las direcciones que sea necesario de la radiación que está llegando. La radiación puede llegar formando ángulos. Les decía yo, esa es la razón por la cual la intensidad de la luz del Sol, que llega con la misma intensidad, porque el Sol se ve igual al polo que al ecuador, sin embargo calienta más en el ecuador que en el polo. ¿Por qué? Porque en el ecuador cae prácticamente en forma perpendicular. En cambio, en el polo, esa radiación cae en forma rasante. Entonces se extiende, la energía que lleva esa onda se extiende sobre una superficie mucho más grande. Entonces calienta menos en el polo que en el ecuador. Bueno, eso es lo que está escrito aquí más abajo, recordando que para acá se cumple siempre que lambda por nu igual a C. Esta relación va a estar siempre presente en todo lo que hagamos. Es una relación que viene de la teoría de ondas, que dice que lambda, la longitud de onda, dividida el periodo, o sea, distancia sobre tiempo, que es una velocidad, da la velocidad de fase, que en este caso para ondas electromagnéticas en el vacío es C. Entonces, para ondas electromagnéticas en el vacío, lambda por nu igual a C siempre. Nosotros vamos a tratar, obviamente, los cuerpos negros que trabajamos en laboratorio no están en el vacío, están en aire. Pero vamos a hacer de cuenta que el aire no molesta mucho, entonces vamos a utilizar siempre esta relación lambda por nu igual a C. Acá está entonces la definición de lo que es la intensidad, recordando que la intensidad de una onda luminosa, de una onda senoidal, es esta expresión que está acá, pero para una superficie que es perpendicular a la onda, y el flujo se define como, para una única onda se definiría como la intensidad por el coseno del ángulo que forma con la superficie.
Si tengo varias ondas de diferentes intensidades, el flujo total es la suma de cada intensidad por el coseno del ángulo con que está llegando y sumado sobre todas ellas. Y eso es lo que vale un cuarto de C por U, que estaba escrito más arriba. O sea, el flujo que sale acá es la suma sobre todas las intensidades que salen en todas las direcciones posibles. Y les había dicho que íbamos a trabajar con cuerpos que tenían propiedades que no de absorción, o sea, de interacción con la radiación electromagnética, que fuera independiente de la frecuencia. Entonces no íbamos a tener, por ejemplo, cuerpos de color verde, por ejemplo, porque en un cuerpo de color verde significaría que ciertas frecuencias se han absorbido y que la verde no, por ejemplo, por eso se vería verde. Entonces, en ese cuerpo la absorción dependería de frecuencia. Entonces, vamos a esos casos, no lo vamos a estudiar, pero sí vamos a considerar cuerpos que, aunque absorban o reflejen todas las longitudes de onda, lo hagan con mayor o con menor intensidad. Desde el cuerpo negro, que absorbe igual todas las ondas de cualquier frecuencia, hasta el cuerpo blanco, que rechaza por igual todas las ondas de cualquier frecuencia. Y están las situaciones intermedias, donde por ahí se rechaza la mitad de las ondas y la otra mitad se absorbe, que son los cuerpos grises, podríamos decir, que no son ni totalmente absorbentes como el negro, ni totalmente reflectantes como el blanco. Acuérdense que en esta teoría, cuando se habla de reflexión, muchas veces no es necesariamente la reflexión especular, o sea, no es necesariamente la reflexión tipo espejo. En la reflexión tipo espejo se cumple la ley de Snell, es lo que ocurre justamente en un espejo formador de imágenes. En cambio, un papel, les decía a ustedes, de color blanco mate, no forma imagen. Si ustedes se miran en un papel, no se van a ver la cara, obviamente, no es como un espejo. Y sin embargo es blanco, refleja todas las longitudes de onda que le llegan. Pero las reflejan en forma desordenada. Uno puede lanzarle a un papel una intensidad de luz blanca con una bien colimada, así formando ángulo, y el papel no lo devuelve como si fuera un reflejo. Uno puede tener un rayo de luz blanca con una dirección bien definida. El papel, iluminado por esa luz, no la va a reflejar formando ángulo con la ley de Snell. La va a reflejar en todas las direcciones del espacio. Por eso se ve de color mate. No forma imagen, no brilla. Los colores mate son así. Los colores que son tipo esmalte, digamos, esos tienen parcialmente reflexión. Entonces ustedes pueden ver en esa superficie a veces pequeñas imágenes que se reproducen medio borrosas, pero se alcanza a ver una cierta reflectividad especular. O sea, especular significa no de especulación, sino, bueno, sí, especular viene de mirarse en el espejo, y de estar, así que las superficies de estas mates son superficies que no especulan. Bueno, esto entonces sobre lo que son las superficies y las cosas que se pueden estudiar con ellas si uno conoce los coeficientes que son propios de esa interacción con la radiación electromagnética. Normalmente son tres los que se definen. Uno es la reflectividad, que es el cociente entre el flujo incidente de radiación que cae sobre una superficie y el flujo reflejado. O sea, divido el reflejado en el incidente. Siempre el reflejado es menor que el incidente. Entonces tengo un número ρ, que es la reflectividad, y que varía entre 0 y 1. Después la absortividad es el cociente entre el flujo incidente y el flujo absorbido. El flujo absorbido es la diferencia entre el incidente y el recibido, por conservación de la energía, porque la energía se tiene que conservar. Lo que no se refleja, se absorbe. Entonces, lo que se absorbe es la diferencia entre lo que llegó y lo que se reflejó. Entonces, eso da una relación entre estos dos coeficientes. El de absortividad es 1 menos el de reflectividad.
Y finalmente se define la emisividad como el cociente entre el flujo que produce un cierto cuerpo, una cierta superficie a una dada temperatura y el flujo que emitiría el cuerpo negro a la misma temperatura. Como el cuerpo negro es el mejor emisor de todos, entonces este cociente que está acá es a lo sumo vale 1 cuando el cuerpo que considero es el mismo cuerpo negro, y siempre en general es menor que 1, puede llegar a valer 0 si es el flujo del cuerpo blanco sobre el flujo del cuerpo negro. Y acá está mencionado, a la derecha está mencionado el teorema de Kirchhoff. Esta es una propiedad de las superficies, que su absortividad a una dada temperatura es igual a su emisividad a la misma temperatura. Eso es lo que está demostrado en ese apéndice que tiene al final. La demostración la buscan al final. Les había dicho entonces que el cuerpo negro, aunque consideremos cuerpos blancos, negros y grises, ¿sí? ¿Alguien preguntaba algo? Sí, yo, Elizabeth, disculpe. ¿Epsilon dijo que puede ser igual a 0 cuándo? Repetime la pregunta, que no te escucho bien. El epsilon puede ser igual a 0 ¿en qué? ¿Cuándo? ¿Dijo entre qué cociente? En el cuerpo blanco, que es el peor emisor de todo. ¿No? El cuerpo blanco no emite. Ah, bien. El cuerpo blanco sobre el flujo del cuerpo negro. Claro. Eso, si no emite el cuerpo blanco, el W de E que está arriba vale 0. Entonces, claro, dividido en lo que emite el cuerpo negro va a dar 0. Claro. Sí. El cuerpo negro es el mejor emisor y es también el mejor absorbedor. El que mejor absorbe, mejor emite. Y el que peor absorbe, peor emite. Por el teorema de Kirchhoff que dice que alfa de t es igual a epsilon de t. Bueno, aunque, como le digo, estamos hablando de cuerpos blancos, negros y grises entre medio, sin embargo, como absorben y emiten todas las radiaciones electromagnéticas, todos los colores están metidos en esta teoría. Porque la luz blanca, si tengo un cuerpo blanco, la luz blanca es una mezcla de todos los colores. Cuando nosotros hablemos de luz blanca, vamos a hablar no solamente de los colores visibles, vamos a estar hablando de la emisión total del cuerpo negro, es decir, el espectro electromagnético completo del cuerpo negro, que yo se los muestro lo que experimentalmente se observa. Acá lo tienen, esta curva que está acá. Esta curva lo que tiene acá es lo que se llama la densidad espectral en longitud de onda, la cantidad de energía que se emite en cada banda de longitud de onda, y acá tenemos las diferentes longitudes de onda. Entonces vemos que hay cuerpos negros como la superficie del Sol, que está a 6.000 grados Kelvin, que tienen un pico, emiten mucho en la zona de radiación visible y emiten menos en el infrarrojo, aunque bastante, y también menos, aunque bastante, en el ultravioleta cercano de luz ultravioleta. Es decir, el Sol, aunque nosotros solamente veamos la radiación visible con los ojos, sin embargo, el infrarrojo y el ultravioleta lo sentimos con la piel. El infrarrojo porque sentimos el calor del Sol, y ultravioleta porque lo sentimos en el daño que a veces nos hace el ultravioleta, el enrojecimiento de la piel, porque los ultravioletas son más penetrantes que los infrarrojos y que el visible. Entonces entran hasta por debajo de la dermis y pueden afectar hasta más allá de la piel. Los ultravioletas son rayos que pueden llegar a ser muy, muy penetrantes. Entonces, el cuerpo negro es el mejor emisor, y cuando emite la totalidad del espectro electromagnético, que lo tienen acá dibujado, completo. Lo tienen arriba con una flecha de frecuencias crecientes y abajo con una flecha de longitudes de onda crecientes para el otro lado, porque, como dijimos, lambda por nu es c, lo habíamos dicho más arriba, acá lambda por nu igual a c. Entonces, como son inversas, c y nu, el nu, si lo paso para el otro lado, pasa abajo dividiendo, entonces son inversamente proporcionales.
Cuando una crece, la otra disminuye. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. Entonces, el cuerpo negro emite todas estas radiaciones completas. Para poder caracterizar cuánto se emite en cada una de estas radiaciones, uno lo que hace considera una bandita de frecuencias o de longitudes de onda, como les dije, acá en una dada longitud de onda. Por ejemplo, acá considera una banda que va desde lambda y tiene ancho diferencial de lambda, o sea, llega hasta lambda más diferencial de lambda. Y en frecuencia eso le correspondería a nu y nu más diferencial de nu. Y les recuerdo que si el diferencial de nu yo lo considero positivo, estoy pasando de nu a nu más diferencial de nu a la derecha, un valor más alto, el diferencial de lambda, aunque acá se coloque el lambda a la izquierda y el lambda más diferencial de lambda a la derecha, el diferencial de lambda va a ser negativo. Lo cual es lógico porque si ustedes derivan la lambda en función de nu, van a ver que les aparece un signo menos. Hacen la derivada de esta relación. Pasan el nu abajo. Es la derivada de c sobre nu. Cuando hacen la derivada de lambda respecto de nu, les va a quedar menos, un signo menos porque está nu a la menos 1. Bajan el menos 1 y le queda la menos 2. Les va a quedar menos c sobre nu cuadrado. Esa es la derivada de lambda. Sale con signo negativo el diferencial de lambda. Eso es lógico, porque si una de estas cosas va creciendo para un lado, la otra va a ir disminuyendo en ese mismo sentido. Bueno, les decía, ustedes toman una bandita y dicen, bueno, la cantidad de energía que se va a emitir, el flujo electromagnético que va a emitir la superficie negra en esta bandita, tiene que ser proporcional al ancho de esa banda. Obvio, si esa banda tiene ancho 0, la hago infinitesimalmente pequeñita y termino con ancho 0, no va a haber no hay emisión de energía en una cosa que tiene ancho 0. Por eso la energía emitida en esta banda depende del ancho de la banda. Si uno supone que las emisiones no varían en forma muy brutal entre un valor de lambda y otro, varían suavemente, entonces si yo llevo al doble el ancho de banda, el diferencial de nu, lo multiplico por 2, la cantidad de energía que va a salir de ahí va a ser el doble. Entonces hay una proporcionalidad directa. Y si llevo a la mitad el ancho de banda, pues la energía que saldrá de ahí será la mitad. Entonces hay una proporcionalidad directa y la constante proporcionalidad es esta W nu. Pero una constante proporcionalidad que vale en esa posición del espectro. Entonces esta W nu es función de la frecuencia, es W nu de nu. O sea, yo puedo hacer esto mismo que he hecho en esta frecuencia nu, la puedo hacer en otra frecuencia nu diferente. En ese caso esta relación también va a valer, pero la constante esta que aparezca acá de proporcionalidad depende de la zona del espectro en que estemos. Pueden haber zonas del espectro donde no hay emisiones de radiación, por ejemplo. En ese caso esta W nu va a valer 0. Por más que tomemos un ancho de banda, si ahí no hay radiaciones, el flujo va a ser 0 ahí. Bueno, lo mismo que se hace en frecuencia se puede hacer con las longitudes de onda. Lo importante es que el flujo emitido en esta banda, sea en frecuencia o en longitud de onda, es lo mismo, es el mismo valor. O sea, este diferencial de W es el mismo. Entonces eso establece, acá está escrito arriba, una relación entre el W nu de nu, que está acá con diferencial de nu, como igual al W lambda de lambda por el diferencial de lambda. Eso porque ambos tienen que dar la misma emisión de energía en la misma zona del espectro. Eso significa entonces que estas dos funciones, que se llaman flujos espectrales, ese es el nombre que tiene esto, flujo espectral en longitud de onda y flujo espectral en frecuencia, están relacionadas con una derivada de por medio, que se toma con valor absoluto porque estas funciones se definen positivas, y como la derivada esta tiene signo de menos, como les dije recién, para sacarle el signo se toman barritas de valor absoluto. Entonces acá está la relación entre estas flujos espectrales. Ven ustedes que son dos funciones diferentes. No hay que confundir la W lambda, que depende de lambda, con la W nu, que depende de nu.
Son dos funciones distintas. Acá ven que, por ejemplo, acá la W lambda de lambda, miren lo que es la W nu de C sobre lambda multiplicado por C sobre lambda cuadrado. Entonces es una función distinta. Pero, aunque sean dos funciones distintas, cada una de ellas a su vez se puede expresar o con su variable propia, con la lambda o la nu, o bien con la otra. Total, son inversamente proporcionales. O sea, yo puedo tener también la W lambda de C sobre nu, que es lo que figura acá a la derecha. O sea, son cuatro cosas. W lambda de lambda, W lambda de C sobre nu, W nu de nu y W nu de C sobre lambda. Les digo esto porque van a ver ustedes que el libro Alonso Fin y muchos libros no distinguen entre las dos distribuciones, entre la distribución, el flujo espectral en longitud de onda y en frecuencia. Lo escriben con la misma letra y lo tratan de la misma manera, sea en frecuencia que sea en longitud de onda. Y eso introduce problemas porque aparecen los factores estos lambda cuadrado que aparece acá y las fórmulas rápidamente se complican. Si ustedes toman en cuenta esto que les acabo de decir, no se van a confundir. Son funciones diferentes y hay que fijarse bien cuando uno va a hacer una cuenta con cuál de ellas está trabajando. Esto que vale para los flujos espectrales, vale también para la densidad de energía, simplemente porque, como vimos más arriba, la densidad de energía electromagnética en el interior de la cavidad. El flujo W es un cuarto de C por U. El C y el 4 son cantidades constantes. Entonces, todo lo que hemos dicho para W vale también para U. Entonces uno puede definir la densidad de energía espectral, estas que están acá. U sub lambda de lambda y la U sub nu de nu, que me dan cuánta hay. La U sub lambda me dice cuánta energía hay por unidad de volumen, es una densidad de energía, pero también por unidad de longitud de onda. O sea, si yo paso el diferencial de lambda dividiendo a la izquierda, acuérdense que U era la densidad de energía. Entonces, esto es diferencial de la densidad de energía por unidad de longitud de onda. O si paso el diferencial de nu dividiendo el diferencial de U, el U sub nu es la densidad, es el diferencial de la densidad de energía por unidad de frecuencia. O sea, ustedes acá pueden escribir esto como la U la pueden escribir como diferencial de E sobre diferencial de B. Acuérdense que la U es de E a de B, es energía por unidad de volumen. Bueno, dicho esto, que son las definiciones, las cantidades más importantes, entonces les expliqué que, claro, si el diferencial de flujo viene dado por estas formulitas que están acá, W nu diferencial de nu y W lambda diferencial de lambda, el flujo total se va a obtener integrando a esa W lambda y W nu sobre toda la frecuencia o sobre todas las longitudes de onda. Entonces eso da el flujo total. Y les dije que empíricamente, a través de experimentos, en el siglo XIX se habían determinado dos leyes muy importantes. La ley de Stefan Boltzmann, que dice que el flujo total de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Esto es para el cuerpo negro. El flujo total es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Si ustedes quieren encontrar cuánto emite una superficie cualquiera a una dada temperatura, lo que tienen que recordar, me voy para arriba, es que han definido un coeficiente de emisividad. Entonces, la emisión WE de la superficie, el flujo emitido, es la emisividad epsilon por el flujo del cuerpo negro, que es sigma por T a la cuarta. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto emite una superficie a temperatura T, una superficie que no sea la superficie del cuerpo negro, tendrán que escribir que el flujo emitido es epsilon, la emisividad, por sigma T a la cuarta. Ahí
se ve claro que si el cuerpo blanco no tiene emisividad, por más que lo caliente, no va a emitir. Eso es lo que justifica, como les decía, que los termos, los vasos térmicos sean plateados. O bien, han visto ustedes, ahora vienen unos nuevos que son de acero inoxidable. Bueno, que son irrompibles. Bueno, tanto eso como los de vidrio son metalizados, entonces son buenos para eliminar las pérdidas por radiación, porque son malos absorbedores de radiación. Entonces son malos emisores también. Bueno, la otra propiedad es lo que se llamaba la ley de Wien, que está escrita acá. P es una constante. P y sigma las van a encontrar en los libros. Yo acá no he puesto los valores, pero esta constante de la ley de Wien dice que la posición en la longitud de onda, donde está el máximo de la W lambda, ojo, este es el lambda máximo para la curva W lambda, no para la W nu. La W nu es diferente, acuérdense, es otra función. Hay a veces los libros traen problemas donde piden tratar de expresar la ley de Wien en el otro, no con lambda, sino con nu. Bueno, ahí hay que tener cuidado, porque hay gente que se confunde y aplica esta directamente y está trabajando con las funciones espectrales en frecuencia, y resulta que la ley de Wien es válida para las distribuciones espectrales en longitud de onda. ¿Qué dice la ley de Wien? Dice que el pico del máximo, el lambda m, o sea, este puntito rojo que está acá, la posición del lambda correspondiente, multiplicado por la temperatura absoluta es constante. Eso significa que es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Cuanto más aumenta la temperatura absoluta, más pequeña, o sea, más chico se hace el lambda del máximo. O sea, se produce un desplazamiento del máximo hacia las longitudes de onda menores. Acá lo ven. Acá tienen dibujo de 4 cuerpos negros a 3.000, 4.000, 5.000 y 6.000 grados Kelvin. Y se va produciendo el corrimiento del pico hacia longitudes de onda cada vez menores. En el visible, el pico de radiación está en el amarillo, muy cerquita del verde, como lo ven en este dibujo, y esa es la razón por la cual el ojo tiene la mayor sensibilidad en el amarillo verdoso, porque como les dije, el ojo es un instrumento creado por la naturaleza para adaptarse al campo de radiación prioritario disponible, o sea, el más abundante disponible en nuestro planeta. Como la atmósfera nuestra es transparente al espectro visible, justamente al pico del sol, bueno, pues nuestro ojo se ha adaptado a ese pico, entonces la longitud de onda a la cual tenemos más sensibilidad es el amarillo. Esa es la razón por la cual se colocan luces amarillas en las calles, las luces de sodio. ¿Han visto esas luces amarillas? Porque gastan mucho menos energía, tienen mucho menos intensidad que cualquier otra luz, pero como el ojo está adaptado a la luz amarilla, entonces podemos ver lo mismo aún con intensidades más bajas. Entonces son más económicas y esa es la razón por la cual se colocan esas luces de sodio en las avenidas que se ven iluminadas con ese color rojizo. Bueno, acá está explicitado que el flujo total es el área abajo de cada una de estas curvas. En fin, que la posición del pico del máximo de la doble lambda viene dada por la ley de Wien. En fin, cosas que ustedes pueden usar para resolver los problemas que va trayendo Alonso. Eso es un repaso de lo que vimos en la última clase, para ver ahora lo que vamos a ver ahora. En 1893, dice ahí, este señor llamado Wien propuso que para la función densidad de energía espectral en frecuencias, la U sub nu de nu, esa que estábamos viendo más arriba, que esa fórmula que está acá, para un cuerpo negro, tenía esta forma que está acá. Era la frecuencia al cubo multiplicada por una cierta función de nu sobre la temperatura absoluta.
¿Cómo llegó él a esta conclusión? A ver, nosotros no lo vamos a hacer. Hay libros donde a lo mejor ustedes pueden rastrear libros para ver cómo llegó bien a esta conclusión. Pero podemos decir lo siguiente. La termodinámica es una ciencia muy general y particularmente sus famosas 4 leyes, la 0, la 1, la 2 y la 3, son enunciados de un grado de generalidad enorme. A la hora de aplicarlas es necesario dar más datos. A ver, es medio parecido a lo que ocurre con la mecánica newtoniana. Nosotros con la mecánica newtoniana podemos decir fuerza igual a masa por aceleración. Pero si no decimos a qué se aplica, cuáles son las masas y sobre todo cuáles son las leyes de fuerza, o sea, no podemos resolver nada. Tenemos que aclarar, este es un problema de fuerzas de fricción, o este es un problema donde actúa la fuerza gravitatoria, que puede ser constante con aceleración o puede ser variando con la inversa del cuadrado de la distancia en los movimientos planetarios. Hay que dar la ley de fuerza. Si uno no da la ley de fuerza, uno no puede plantear la ecuación diferencial de la ley de Newton, porque la ley de Newton es una ecuación diferencial. La fuerza F depende de R, de la posición, depende de la velocidad, que es la derivada de R respecto de T. Hay fuerzas que dependen de la velocidad, como la fuerza magnética, por ejemplo. Y de T, hay fuerzas que pueden depender del tiempo. Entonces, F de R, derivada de R respecto de T y T. Eso igualado a la masa por la derivada segunda de R respecto de T 2 veces. O sea, es una ecuación diferencial de segundo orden que hay que resolver para encontrar el movimiento. Si uno no dice cómo es la función F, la ley de Newton es demasiado general, no nos sirve para calcular nada. Entonces, a las leyes fundamentales de una teoría hay que agregarle las leyes particulares. Podríamos llamarle las leyes constitutivas, porque nos dicen cómo está constituido el sistema que queremos estudiar. Por ejemplo, en el caso de los gases, es muy común hacer ciertas hipótesis y tomar como ecuación constitutiva lo que se llama la ecuación de estado. Cuando es un gas ideal, se toma que P por B es igual a nRT. Eso es el fruto de una serie de resultados experimentales. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac, o sea, gente que estuvo estudiando cómo variaba la presión y el volumen de un cuerpo en función de un gas, en función de la temperatura. Y entonces de allí sale la ecuación de estado del gas ideal. Pero cada sistema al cual quieran aplicarle la termodinámica tiene su propia ecuación de estado. ¿Qué hizo este señor Bien para estudiar la radiación de cuerpo negro? Bueno, él hizo un modelo muy parecido al modelo de los gases que ustedes han visto cuando han estudiado termodinámica. Presión, volumen, temperatura, un cilindro con un émbolo, donde ustedes tienen una fuente de calor y lo calientan, entonces el cilindro expande, entonces ustedes estudian la cantidad de calor que entra, en fin, todo lo que han hecho en termodinámica con Oscar. Eso hizo también este señor Bien, pero imaginando que tenía un cilindro con un pistón móvil y que tenía paredes reflectantes y que adentro tenía encerrada una radiación electromagnética, era un reflectante perfecto, todo esto por supuesto es teórico, ¿no es cierto? Pero si uno imagina que tiene paredes reflectantes perfectas, que no absorben nunca, entonces la radiación está permanentemente reflejándose en las paredes, en ese espejo, y se mantiene adentro como la radiación de cavidad. Acuérdense, la cavidad del cuerpo negro era una cavidad en una pared donde había radiación electromagnética emitida desde todas las partes de la pared. Bueno, él imaginó que el cuerpo negro era una cosa como esa, era una radiación de cavidad mantenida en el interior de un cilindro espejado. Y estudió la termodinámica de ese gas de radiación. Supuso que esa era una especie, esas ondas electromagnéticas constituían un gas de radiación. De hecho, hoy en día sabemos que si a la radiación la podemos considerar como formada por ciertas partículas llamadas fotones,
Este es un gas de fotones, esencialmente. La radiación es un gas de fotones. Y él no lo sabía en esa época. Se pensaba que la luz era puramente una onda electromagnética. Entonces él imaginó un gas de radiación. Ese gas de radiación puede realizar trabajo externo por expansión. Cuando aumenta el volumen de la cavidad, ustedes saben que las radiaciones electromagnéticas ejercen una presión de radiación sobre una superficie. Cuando rebotan, la cantidad de movimiento de la radiación electromagnética cambia de dirección. Primero va hacia el émbolo, y después, cuando se refleja en la pared del émbolo, va hacia atrás. Entonces, en ese momento ejerce una presión. Y entonces, si el émbolo se mueve en una pequeña expansión, hay un cambio de volumen, hay un cambio de presión, hay un trabajo realizado sobre el medio exterior, y la luz sufre un pequeño cambio. Por ejemplo, se enrojece. ¿Por qué? Por efecto Doppler. Si ustedes empujan el pistón, si la luz empuja el pistón, cuando se refleja de vuelta, lo está haciendo desde un pistón que está desplazándose. Entonces se enrojece la luz y va perdiendo energía. O sea que la expansión, en ese caso, se puede realizar un traguito de agua. Se puede realizar a expensas de la energía interna del gas de radiación. Bueno, él estudió eso. Y haciendo ese estudio con la termodinámica, llegó a encontrar que se tenía que cumplir esta relación que está acá. Que la energía interna, la densidad de energía, para cada rango de frecuencias, tenía que tener esta forma. No pudo determinar la forma de esta función f de nu sobre t. No pudo saber cuál era la forma de esta. ¿Por qué? Porque como él estaba proponiendo un modelo muy general, y la termodinámica es una teoría muy general, le podía dar relaciones generales, pero no exactamente cómo era el sistema, porque bien desconocía cuál era la ecuación de estado exacta. Él lo que justamente buscaba era eso, cuál era la ecuación de estado de este gas de radiación, y la desconocía. Entonces, lo que hizo él es, mediante la termodinámica, encontrar algunas relaciones que esta ecuación de estado del gas de radiación tenía que cumplir. Una de ellas era esta que está acá, que la densidad de energía espectral tenía que ser proporcional a la frecuencia al cubo y a una cierta función del cociente entre la frecuencia y la temperatura absoluta. Determinado esto, él se encontró con una cosa interesante, que es que esta forma que está acá da cuenta o reproduce las dos leyes experimentales que se conocían, la de Stefan Boltzmann y la ley de Wien. Acá está hecho, por ejemplo, miren, cómo se obtiene el flujo electromagnético total que sale del cuerpo negro. Es la integral entre 0 e infinito de la función W nu de nu diferencial de nu sobre todo el espectro, para todas las frecuencias. W nu de nu es la distribución espectral. Pero esta sabemos que es un cuarto de C, que está escrito acá, sacado como una constante, por la U sub nu. Entonces ahora meto la U sub nu, que había deducido bien, que es nu cubo por la función de nu sobre t. Y como la quiero integrar a esa expresión, quiero tener todo con una misma variable. En vez de tener la función f, función de nu sobre t, y acá estoy integrando sobre nu. No, tengo que integrar nu sobre t. Entonces, para integrar en nu sobre t, divido todas las nu que aparezcan en la temperatura absoluta t, que acá en este caso es una constante, sale afuera de la integral como t a la cuarta, y me aparece abajo, meto debajo de la nu cubo, meto un t cubo, y debajo del diferencial de nu meto una t, ahí están las 4t. Y entonces esto que está acá, a la derecha, es una cierta integral de una variable, le llamo
psi a la variable nu sobre t. Entonces es una integral de una cierta función, psi cubo por una f de psi por diferencial de psi entre 0 e infinito. Todo esto es un número, llamémosle a, porque es una integral. Esto me tendrá que dar un número matemáticamente. Eso significa entonces que el flujo es c por a sobre 4 por t a la cuarta. A la cantidad c por a sobre 4 se le conoce con el nombre de sigma, constante de Stefan-Boltzmann, ¿sí? Entonces sale la ley de Stefan-Boltzmann que dice que el flujo total es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. De la misma manera, ustedes pueden ahora proceder a obtener la ley de Wien, la ley de desplazamiento. A veces se le llama también ley de desplazamiento a esta que está acá arriba, la una, esta que dedujo esta regla general. Pero la que se conoce más a menudo como ley de desplazamiento es la que les mostré más arriba. Esta, que dice que la posición del máximo por la temperatura absoluta igual a una constante. Eso también se deduce de acá de esta forma 1. ¿Cómo? Bueno, fíjense que hay que trabajar con la W lambda de lambda, porque estas curvas que les dije están hechas para la W lambda de lambda. Y nosotros acá lo que bien plantea es para la frecuencia. Entonces planteamos la W lambda de lambda, que se relaciona con la de frecuencia mediante esta relación. Eso está escrito más arriba. Ahora el reemplazo de la W nu esta por un cuarto de C por la U sub nu, porque son proporcionales, también está dicho más arriba. Entonces, ahora tengo que esto es, ahora reemplazo la función, la U sub nu, que esa sí la conozco porque me la dio bien, acá está, es nu cubo por la f de nu sobre t. Entonces la U sub nu, esta que es c sobre lambda, la reemplazo por c cubo sobre lambda cubo, que entonces con estos otros c y lambda que aparecen acá me queda la quinta, y me queda la función de función de nu sobre t, pero nu es lambda sobre t. Entonces escribo, en vez de escribir nu sobre t, escribo c sobre lambda t. Y esta es la W lambda de lambda. Esta es la función con la que tengo que trabajar. Entonces, ¿ahora qué hago? La derivo para buscar el máximo, como se hace siempre. A ver. Ahí he hecho la derivada. Ustedes ven que hay una derivada de un producto. La primera parte, bueno, está la parte constante, que sea la quinta sobre 4 y se sale afuera. Pero después queda 1 sobre lambda quinta por la función de c sobre lambda t. Derivo eso. Al derivar el lambda quinta me queda menos 5, el lambda a la menos 5, me baja un menos 5 y queda lambda a la sexta, por el otro sin derivar, y después me queda el 1 sobre lambda quinta por la derivada respecto de lambda de la función f, que es su derivada, y después por la derivada del integrando respecto de lambda. Como el lambda está abajo, aparece un lambda cuadrado, con lambda a la quinta queda lambda a la 7, en fin. Revisen ustedes después esta derivada cuidadosamente. Y le igualo a 0 en la posición del máximo. Esta derivada tiene que ser 0 en la posición en que lambda se hace máximo. Entonces, de acá vemos que lo que tiene que ser 0 es toda esta expresión que está acá. Ustedes le pueden dar a esta cantidad que está metida dentro en el argumento de la función f, le pueden llamar sigma m. Entonces esto es una ecuación, pero esta es una ecuación algebraica que hay que resolver. Esto que está acá ya no es la derivada, sino que es el valor de la derivada de esta función evaluada en este punto. Entonces habría que resolver, esto es una ecuación trascendente que habría que resolverla. Esta valdrá 0 para un cierto valor que le llamo A'. Entonces eso corresponde al valor sigma m que vale A'. Si yo ahora vuelvo a poner sigma m con su definición, el psi m con su definición, c sobre lambda m por t, como igual a A',
reacomodo los términos y tengo la ley de Wien, que dice que el producto de la longitud de onda correspondiente al máximo por la temperatura absoluta tiene que ser una constante B. Esa es la ley de Wien. Entonces, ustedes ven cómo estas dos leyes salen en forma natural de esta expresión 1 que está acá. Integrándola sale la ley de Stefan Boltzmann, y buscando la función W lambda de lambda y derivándola sale la ley de desplazamiento, que son las dos leyes más generales y más usadas cuando se estudian cuestiones de radiación de cuerpo negro. Bueno, ahora bien, los experimentadores lo que querían era llegar a determinar la forma exacta de esta función, o sea, determinar cuál es la forma de f de nu sobre t. Y también lo querían hacer los teóricos. Quien se encargó de hacer eso fue un termodinamicista llamado Max Planck. Tenía un montón de nombres. Max Ernst Ludwig Planck. Un montón de nombres, pero es más conocido con el más cortito de Max Planck. Hoy en día en Alemania la mayor parte de hay un montón de institutos que llevan su nombre, Instituto Max Planck, que tienen diferentes especialidades. Hay Instituto Max Planck desde la medicina hasta la física de altas energías, hasta la astronomía del sistema solar. Hay un montón de Institutos Max Planck que son de altísimo nivel científico, que es una forma que tiene Alemania de recordar a Planck, que fue un hombre, hagamos un poco de historia porque tienen que conocer esto. Planck, cuando empezó a buscar qué hacer siendo joven, quería encontrar una carrera a la cual seguir, pensó en estudiar ciencias y el padre lo desalentaba. Entonces lo mandó a entrevistar a un amigo suyo que trabajaba en la universidad, que era físico, matemático, no sé lo que era, y para que le aconsejara al hijo para que no siguiera estudiando. Y dicen que este hombre le dijo: mire, Planck, ¿para qué se va a meter a hacer física si la física está prácticamente terminada? Estamos hablando del año 1880 más o menos. Ya estaba hecha el electromagnetismo, estaba la teoría de la mecánica newtoniana, o sea, las teorías clásicas estaban ya desarrolladas. Entonces, ¿para qué va a seguir estudiando esto? Si en la física queda ya muy poco que hacer, lo único que queda son determinar los valores de ciertas constantes, nada más. Afortunadamente, Planck no le hizo caso, y Planck es el iniciador de la revolución cuántica, partiendo justamente de estos estudios de termodinámica, porque él se dedicó a estudiar esto, y particularmente el problema de la radiación del cuerpo negro era uno de los que le llamaba la atención a él. Bueno, les cuento, no está acá en estos apuntes, pero ustedes lo van a encontrar en los libros que vean, antes de que entremos a hablar de lo que hizo Planck, que existían algunos desarrollos teóricos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero imagino que sí, alcanzan a ver cómo muevo el cursor acá sobre el papel. ¿Lo alcanzan a ver a eso? Cuando yo muevo el cursor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Había ciertas teorías que predecían correctamente estas curvas de radiación del cuerpo negro en la parte, por ejemplo, de bajas longitudes de onda. O sea, estas partes serían las altas frecuencias. Pero al llegar a la zona del máximo, las curvas estas seguían creciendo. Habían otras teorías que explicaban bien lo que ocurría a altas longitudes de onda, pero al llegar al máximo también seguían creciendo. Es decir, no se tenía ninguna teoría que pudiera explicar por qué esta curva iba creciendo hasta un cierto punto y a partir de ahí comenzaba a decrecer. De hecho, si ustedes
ley de Bien acá. Por ejemplo, si esta parte que está acá, la f de nu sobre t, fuera una cantidad constante, por ejemplo, entonces si ustedes integran entre 0 e infinito la u sub nu, como se hace más abajo, para encontrar la densidad de energía total, les queda la integral de nu cubo, diferencial de nu, entre 0 e infinito, y eso se tiende a infinito. Eso no puede ser, porque todo el mundo sabe que una cavidad radiante, cuando se calienta, no adquiere una densidad de energía infinita. Sin embargo, las teorías que se hacían predecían fórmulas para esta función f de nu sobre t que daban ese resultado. Ese resultado se conoce con el nombre de la catástrofe en el ultravioleta, porque los responsables de esa catástrofe, de esa divergencia de la integral, son las frecuencias que cuando se va a infinito, o sea, la integral entre 0 e infinito. Eso significa que el nu, para los nu muy grandes, para las frecuencias muy altas, que corresponde al ultravioleta y del ultravioleta para abajo. O sea, frecuencias altas significa ultravioleta, X, gamma, todo eso. Entonces, a eso se le llamaba la catástrofe del ultravioleta, porque las teorías que se habían hecho predecían una densidad de energía infinita. Entonces Planck lo que se proponía era encontrar cuál es la forma correcta de la teórica, cómo se podía obtener la forma teórica correcta para esta función f de nu sobre t. Quisiera que en vez de crecer cuando uno se iba aproximando a longitudes de ondas cortas, o sea, frecuencias altas, en vez de seguir creciendo, o sea, que si uno venía disminuyendo lambda, uno iba creciendo hasta cierto punto, pero en vez de seguir creciendo, ¿cuál era la forma que tenía que hacer que esta curva pegara la vuelta para abajo y enganchara con este otro tramo que decrecía hasta 0 de nuevo? Entonces, ¿cuál era esa forma? Bueno, él lo que hizo fue, esencialmente, para determinar esta forma, como la termodinámica no es capaz, como les digo, muy general, no es capaz de predecirla, él lo que hizo fue física estadística, o sea, hizo termodinámica estadística. Trató de hacer un modelo microscópico de cómo funciona la cavidad radiante. Entonces, es lo que acá está dicho en estos puntos. Planck pretendía encontrar esta función a partir de un modelo atómico microscópico. En lo que sigue, estos corchetes van a indicar valor medio temporal. Hay veces que yo los valores medios, por ejemplo, cuando son sobre otra variable, la coloco con una rayita arriba. De hecho, más abajo, el valor medio, a ver si está bien calculado, el valor medio termodinámico, ¿ven? Lo voy a calcular con un valor, con una rayita arriba. Hay que tener cuidado cuando uno habla de valores medios, hay que definir exactamente respecto de qué está hablando. El valor medio temporal no es lo mismo que el valor medio termodinámico. O sea, si yo tengo una cantidad de osciladores, por ejemplo, que están en equilibrio, o átomos que están en equilibrio térmico, cada uno de ellos tiene oscilando su estado de energía. Todos están en equilibrio térmico, pero como están interaccionando, algunos tienen más energía, otros tienen menos. Lo mismo que pasa para un gas. En un gas, cuando las partículas chocan, intercambian sus velocidades por colisión, y entonces hay un valor medio termodinámico que corresponde a calcular el valor medio de todas las partículas que están ahí presentes adentro del gas. En cambio, el valor medio temporal es el que se calcula para una sola partícula, viendo a lo largo del tiempo qué valores de velocidad va tomando. La partícula tiene una cierta velocidad, choca con otra, adquiere otra velocidad, entonces uno tiene que calcular cuánto es el valor medio en el tiempo de esa velocidad. Pero esa no es la misma, no es necesariamente la misma para una partícula, puede serlo en algunas ocasiones, pero no es necesariamente la misma
que el valor medio termodinámico que se calcula tomando las velocidades de todas las partículas y promediando sobre las partículas. Entonces, aclarado que hay diferentes tipos de promedios, el modelo que hizo Planck es el siguiente. Él supuso que las paredes del oscilador de la cavidad radiante estaban formados por osciladores armónicos. A ver, ¿por qué por osciladores armónicos? ¿Por qué se le ocurrió eso? Él dijo, los átomos son sistemas que en principio, cuando no se los perturba, están en equilibrio. Cualquier sistema que está en equilibrio está en un mínimo de energía. A ver, si ustedes toman un péndulo y lo apartan y lo empiezan a dejar que oscile, va a ir por fricción, va a ir disipando su energía y termina ¿dónde? ¿En qué posición? En la posición más baja, porque es la posición de mínima energía potencial, digamos así. Entonces, los sistemas físicos siempre tratan de buscar la energía mínima, tratan de disipar su energía lo más posible. Entonces, cualquier sistema en equilibrio tiene la menor energía posible. Entonces, si ustedes grafican la energía que tiene ese sistema en función de alguna de sus coordenadas, van a ver que tiende a ubicarse en las posiciones de equilibrio, que son las posiciones de energía mínima. Acuérdense ustedes que la fuerza en la teoría newtoniana es la derivada de la energía la fuerza conservativa es la derivada de la energía potencial respecto a la coordenada cambiada de signo. O sea, F igual a menos la derivada de U respecto de X. Si ustedes grafican la energía potencial, por ejemplo, del oscilador armónico, que es una parábola, un medio de K por X cuadrado, la derivada se anula en el mínimo. Esa es la posición de equilibrio porque ahí la fuerza vale 0. Si ustedes apartan un poquito al oscilador hacia la derecha o hacia la izquierda, aparece la fuerza recuperadora elástica, que tiende el resorte, se estira para un lado o para el otro, tiende a volver a la partícula a la posición de equilibrio. Los mínimos de energía siempre son posiciones de equilibrio. Entonces, como cualquier mínimo de una función decente, relativamente bien comportada, se puede aproximar mediante una parábola, que es la energía potencial de un oscilador armónico. Cualquier mínimo ustedes pueden ponerle encima una curva parabólica. En matemática esa parábola se conoce con el nombre de parábola osculatriz. Ósculo significa beso en latín. Osculatriz es la parábola que besa a una dada función en su mínimo. Si lo buscan en los libros de matemática van a encontrar parábola osculatriz, a veces van a encontrar la circunferencia osculatriz. Entonces, si un átomo tiene una posición de equilibrio, uno siempre puede aproximar en esa posición de equilibrio el potencial atómico, la energía potencial atómica mediante una parábola y entonces considerar que ese sistema va a oscilar como un oscilador armónico. Lo que está diciendo, lo que dice esto es que cualquier sistema que está en equilibrio, si ustedes lo apartan de equilibrio, va a intentar volver mediante oscilaciones del tipo oscilador armónico. Por eso es tan importante el modelo del oscilador armónico en la física, porque la mayor parte de los sistemas, cuando las amplitudes de oscilación son pequeñas, oscilan como osciladores armónicos. Esa es la razón por la cual un edificio, por ejemplo, cuando viene un sismo, oscila como un oscilador armónico. Comienza a moverse acompañando a las ondas sísmicas. ¿Y qué es lo que hacen los ingenieros civiles? Tratan de diseñarlo de manera de que sus frecuencias de oscilación, la frecuencia de oscilación del edificio,
sea distinta de las frecuencias de los sismos típicos de ese lugar, para que no entren en resonancia. Porque si entran en resonancia, ustedes recordarán lo que deben haber visto cuando hicieron movimiento oscilatorio o cuando vieron ondas probablemente. Cuando hay una resonancia, es decir, la fuerza que excita desde afuera tiene la misma frecuencia natural del sistema que uno tiene, comienzas a absorber energía y las oscilaciones se vuelven cada vez más grandes y se terminan quebrando. Hay un famoso video que tal vez lo pueden encontrar en la internet, donde se ve lo que se llama el puente de Tacoma Narrow. Narrow es la angostura de Tacoma, que queda en el estado de Washington, cerca de Seattle, en Estados Unidos. Allí construyeron un puentecito, no un puentecito, era un terrible puente colgante. ¿Qué pasó? Que en esa angostura, como en el disque Cuesta de Viento acá en San Juan, el aire sopla podríamos decir así, con soplos que tienen una cierta frecuencia. Y resulta que tuvieron la mala suerte de que el puente que construyeron tenía la misma frecuencia con que soplaban esos pequeños vientecitos, unos vientecitos de nada. Bueno, los vientecitos hicieron entrar en resonancia el puente y lo partieron. Eso está filmado, alguien lo filmó allá por el año 1930 y es famosa esa filmación, búsquenla en la internet y la van a encontrar, el puente de Tacoma Narrows. Ahí lo pueden ver. Bueno, les decía entonces, cualquier sistema en equilibrio, cuando se aparta del equilibrio oscila como un oscilador armónico. Entonces, ¿qué hizo Planck? Dijo, bueno, voy a imaginar que las paredes los átomos de las paredes de la cavidad radiante se comportan como osciladores armónicos. Son pequeños osciladores armónicos que están todos interactuando con la radiación y están en equilibrio termodinámico, a una cierta temperatura T, han llegado al equilibrio termodinámico. Esos osciladores emiten, por supuesto, para que emitan tienen que ser osciladores cargados. Pueden ustedes imaginar, si quieren, un sistema masa-resorte, que es un oscilador armónico, donde la partícula que cuelga tiene una carga eléctrica. Entonces la carga eléctrica acelerada emite radiación electromagnética. O incluso pueden imaginar que el átomo son como dos carguitas, una positiva y una negativa, atadas por un resorte. Entonces el resorte oscila, las carguitas son un dipolo oscilante y empiezan a emitir radiación electromagnética dipolar. Si uno toma las fórmulas de la radiación dipolar, justamente la que dedujimos en las clases de electromagnetismo, cuando vimos la parte de electromagnetismo, ustedes pueden ahí encontrar la energía emitida por unidad de tiempo por ese oscilador armónico. Y van a ver que es esta fórmula que está acá, que es la que dice, esta es la fórmula de energía emitida por esos osciladores armónicos cuando oscilan. Es la pérdida de energía por unidad de tiempo, la potencia irradiada, es E cuadrado sobre 6pi epsilon 0 c cubo. Es la misma fórmula que está en los apuntes míos de relatividad en la primera parte del electromagnetismo. Por eso esta fórmula tenía su importancia darla en ese lugar. Por la aceleración de los osciladores armónicos al cuadrado. Aquí está la aceleración, x 2 puntos. Las cargas que emiten radiación son las cargas aceleradas. Acá aparece la aceleración de la carga al cuadrado y esto que está acá es el valor medio temporal de la aceleración. Se calcula esto como el valor medio temporal. Si son osciladores armónicos, el valor medio temporal significa sobre un periodo de la oscilación, por supuesto, que es lo que está hecho más abajo. A continuación aparece delta W sobre delta T. ¿Qué es esto? Lo que está arriba es la emisión de radiación, la potencia emitida, y lo que está abajo es el trabajo hecho por el campo de radiación, o sea, es lo absorbido. Es el trabajo por unidad de tiempo, la potencia, hecha por el campo de radiación del cuerpo negro sobre el oscilador armónico. Bueno, eso nosotros no lo hicimos, pero
acá tienen la formulita que dice cuánto vale ese trabajo hecho sobre el oscilador armónico. La formulita esta, ¿qué ven ustedes acá? Que aparece la función U sub nu de nu. Claro, aparece la densidad de energía en el interior de la cavidad, porque el trabajo hecho sobre un oscilador armónico por unidad de tiempo tiene que ser proporcional a esa densidad de energía. Si la densidad de energía de la cavidad se va al doble, significa que hay doble cantidad de ondas electromagnéticas en el mismo volumen. Entonces esa doble cantidad actúa doble sobre el oscilador armónico y entonces el trabajo por unidad de tiempo se tiene que ir al doble. Entonces, el trabajo hecho por la radiación sobre el oscilador es proporcional a la U sub nu de nu, a la función espectral, a la densidad espectral en frecuencias. Y aparece una constante acá que también siempre aparece la carga al cuadrado y va dividido en, bueno, el epsilon 0 es la constante porque esto es electromagnético, y aparece la masa del oscilador. Ven ustedes que si el oscilador es muy pesado, tiene mucha masa, la potencia que puede entregar el campo disminuye, lógico, porque cuesta moverlo. Entonces cuesta hacer trabajo mecánico, porque es muy pesado. Bueno, en una situación de equilibrio, cuando el sistema está en equilibrio termodinámico, ya no se calienta más, se llega a la temperatura T, la cavidad está a temperatura T, los osciladores tienen que emitir y recibir lo mismo, tiene que haber equilibrio, porque ya se llegó a una situación que no cambia más. Entonces se pueden igualar las dos potencias, la potencia emitida, o sea, la energía que está perdiendo el oscilador, igual a la energía recibida, la que absorbe el oscilador. Entonces se igualan las dos. Y de acá uno puede encontrar la función esta espectral que uno anda buscando, la U sub nu de nu. Pero para eso hay que calcular, la parte de las constantes que aparecen acá, hay que calcular la aceleración, el valor medio temporal de la aceleración media al cuadrado. Muy bien. Acá está hecho eso, suponiendo que es un oscilador armónico y recordando todo lo que ustedes saben, lo deben haber visto allá con mecánica de la partícula y a lo mejor lo han visto de nuevo cuando con Oscar hicieron ondas, porque estas cosas están todas relacionadas. El problema de las ondas y el problema de los movimientos oscilatorios armónicos están íntimamente relacionados. Bueno, acá tienen entonces un movimiento, A por seno omega t, omega es la frecuencia angular. Acuérdense que la frecuencia angular en un movimiento de esto es la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte, la constante del resorte dividida la masa de la partícula que oscila. Esto siempre es así. El sistema puede ser muy complicado, pero siempre aparecen las frecuencias de oscilación posibles, implican las distribuciones de masa e implican las constantes elásticas. Entonces, por ejemplo, si van a hablar de la oscilación de una varilla, seguramente les va a aparecer la densidad de masa de la varilla abajo y les va a aparecer arriba el módulo de Young. Por ejemplo, si ustedes toman una varilla, la estiran y la sueltan, va a vibrar. Bueno, las frecuencias con que oscilan con un edificio pasa lo mismo. Los ingenieros civiles, para fijar la frecuencia de oscilación de un edificio y poderlo hacer antisísmico, juegan con los materiales, juegan con las constantes elásticas y juegan con las distribuciones de masa. Entonces tienen que ver bien dónde colocan las masas y qué cantidad de masa colocan y qué tipo de materiales, qué constantes elásticas van a tener para fijar la frecuencia de oscilación. El trabajo del ingeniero antisísmico, cuando es un trabajo científicamente hecho, es extraordinariamente importante y difícil. Hay muchos ingenieros que saben más física que los propios físicos, cuando son especialistas realmente, gente que sabe sobre cómo se diseñan edificios. Bueno, entonces esa es la frecuencia angular. Acá está la primera derivada que da la velocidad del oscilador y la segunda derivada, y cuando uno hace la segunda derivada ve que es menos omega al cuadrado por x, por la posición, porque aparece de nuevo el seno de omega.
Claro, si es el seno y lo derivo 2 veces, voy a tener la derivada del seno del coseno, la derivada del coseno del menos seno. Entonces me va a salir de nuevo el seno. Por eso aparece esto. Entonces el x 2 punto al cuadrado es lo mismo que omega a la cuarta por x cuadrado. Tomo el valor medio temporal de esto, hay que tomar el valor medio de x cuadrado, está calculado acá, sobre un periodo de oscilación. Acuérdense cómo se calcula el valor medio temporal o el valor medio de cualquier función en un intervalo. Si yo tengo una función f de x y quiero calcular su valor medio en un intervalo entre a y b, entonces uno lo que busca es un rectángulo cuya altura f media, el área en ese rectángulo sea igual al área debajo de la curva. Entonces, el valor medio de una función f multiplicada por b menos a, o sea, por la diferencia entre las dos abscisas, tiene que ser igual a la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Entonces paso el intervalo abajo y me sale el valor medio de esa función en el intervalo que va entre a y b. Bueno, acá el valor medio temporal se calcula sobre un periodo, entonces se calcula como 1 sobre periodo, el valor del intervalo sobre el que se calcula, la integral en ese intervalo entre 0 y t de la función x cuadrado de t. Acá está hecha la integral, bueno, esta es muy fácil, la integral del seno cuadrado es 1/2, cuando uno lo integra, te queda la amplitud al cuadrado, creo que es la amplitud, ¿qué es lo que es? A ver, déjenme ver. ¿Qué es A? Sí, A es la amplitud de movimiento. Le queda A cuadrado sobre 2. Ahora bien, cuando ustedes, fíjense que acá en esta expresión tienen el valor medio de x cuadrado, que es este. Ahora, si ustedes toman ahora calculan la energía del oscilador armónico, que es la suma de la cinética más la potencial, acá la tienen escrita, ¿sí? La energía total les da un valor que es constante. O sea, eso es claro porque la fuerza elástica es una fuerza conservativa, entonces conserva la energía. Entonces la suma de la energía cinética más potencial le tiene que dar constante. Eso sale viendo que la velocidad va con el coseno cuadrado y la posición que en la energía potencial, un medio de k por x cuadrado, va con el seno cuadrado y la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, entonces no hay dependencia en el tiempo. Entonces ustedes pueden, y sale que es proporcional al x cuadrado, a la cantidad, esta x medio cuadrado. Entonces el x medio cuadrado que tenían arriba, acá, en la expresión de la U sub nu, la pueden poner en función de la energía. Entonces la U sub nu les queda escrita de esta forma que está acá, donde aparece la función de la energía. Bueno, pero esta es el valor medio, el epsilon es la energía de un oscilador, pero ahora tienen que hacer otro promedio para encontrar ese oscilador. Va a estar cambiando esta energía en función de que, a ver, a lo largo del tiempo, aparte de su propia variación en el tiempo, a lo largo del tiempo va a estar siendo excitado por otros osciladores cercanos porque está en equilibrio térmico. Entonces, ese epsilon a veces puede ser más grande, a veces puede ser más chico. Entonces, para fijar el valor de epsilon hay que calcular el valor medio termodinámico. Ahora hay que hacer un segundo valor medio, el valor medio termodinámico. ¿Cómo se calcula el valor medio termodinámico? ¿Cómo lo hizo Planck? Bueno, a este valor medio lo vamos a llamar con la rayita arriba. Él aplicó una teoría que en ese momento estaba recién hecha y que la gente no la creía mucho, que es la teoría de Boltzmann, de la teoría de la termodinámica microscópica, la termodinámica estadística de Boltzmann. Y utilizó la distribución
de Boltzmann de energías, que dice que la probabilidad de encontrar a este oscilador que estamos considerando cuando está a una temperatura T, la probabilidad de encontrarlo en un cierto intervalo de energías viene dado por una función exponencial decreciente, esta que está acá, donde el factor beta, este que aparece, es la inversa de la temperatura con una constante de proporcionalidad que se llama constante de Boltzmann. Hoy en día la conocemos con ese nombre. O sea que la probabilidad diferencial de encontrar al oscilador en el intervalo entre energía E y energía E más diferencial de E, obviamente como un intervalo diferencial, es una probabilidad diferencial proporcional al ancho del intervalo, pero con forma exponencial decreciente, y donde sea una cierta constante de normalización, como en estadística. Cuando la suma de probabilidades no da 1, uno tiene que normalizar y definir una constante de normalización. Bueno, ¿cómo se calcula el valor medio de una cantidad estadísticamente? Ustedes saben cómo se calcula el promedio de notas, por ejemplo. Se hace la sumatoria de cada nota por la frecuencia con que aparece. Si aparece 3 veces, se pone, si el 10 aparece 3 veces, se pone 3 por 10 y se le suma la frecuencia del 9, porque puede ser tener 5 9, entonces más 5 por 9, más esto, bueno, se suman esas cantidades y se lo divide en la suma de toda la frecuencia, que sería el número total de notas que uno tiene. Bueno, eso es la manera como se calcula siempre, así como se calcula un promedio de notas, también se calcula cualquier promedio estadístico. La energía promedio, entonces uno lo calcula haciendo la integral entre cada valor de la energía y la probabilidad con que aparece, esta diferencial de P, y suma sobre todas las probabilidades. Y abajo va la suma sobre todas las probabilidades. Reemplazo la forma Planck reemplazó esta forma que le había dado Boltzmann, la forma exponencial, la constante C aparece arriba y abajo, se tacha, queda esta cociente de 2 integrales, una integral de epsilon por exponencial de la menos beta epsilon, y abajo no está el epsilon, abajo está solo la exponencial, o sea, son distintas estas 2 integrales. Pero hay una cosa interesante, si ustedes miran este cálculo, van a ver que este cálculo es más simple si lo escriben de la manera que está escrita acá a continuación. Porque, fíjense, esta integral está hecha sobre epsilon, acá beta es una constante. Si ustedes hacen la derivada respecto de beta de este logaritmo que aparece acá, este es un truco, acá aparece como un truco matemático, pero es una cosa que se usa mucho en la teoría estadística. Esta derivada, si ustedes derivan esto respecto de beta, que es el parámetro que está acá dentro, de esta integral, la derivada del logaritmo pone primero, es 1 sobre la función. La derivada del logaritmo natural de una función, si lo derivo, es 1 sobre el logaritmo. Es 1 sobre la función. Entonces acá aparece la exponencial abajo, el término que está abajo. Aparece al derivar el logaritmo. Y después queda por la derivada de la función. Entonces meto la derivada de beta acá dentro de esta integral. Esta integral está hecha sobre epsilon, así que la derivada sobre beta no afecta para nada. Y cuando derivo la exponencial respecto de beta, me baja la epsilon. Entonces aparece la integral que está arriba. Entonces la integral que está abajo aparece de derivar el logaritmo. Y la integral que está arriba aparece de derivar el argumento del logaritmo. Entonces, hagan la cuenta, cuidadosamente esta cuentita que está acá, y vean que le da lo mismo que está a la izquierda. ¿Por qué esto? Porque es mucho más fácil calcular una sola integral, que esta que está acá, la integral de la función exponencial, que está calculada y acá escrita lo que da, que hacer 2 integrales. Tener que calcular la de arriba, calcular la de abajo, se puede hacer también. Si lo hacen, le va a dar lo mismo. ¿Qué ventaja o qué cosa interesante tiene esto? Bueno, a esta integral que está metida acá adentro, a la integral esta con el factor de Boltzmann,
el logaritmo natural de la integral. La integral esta, en la física estadística recibe un nombre. Se lo llama función de partición de un sistema. Y es una función tal que, haciendo los cálculos, los cálculos estadísticos, permite calcular absolutamente todo. Esta integral permite calcular todas las cantidades estadísticas. Más o menos ustedes se dan cuenta acá que esta cantidad también, por ejemplo, está relacionada con la entropía. El logaritmo natural de todo esto se suele llamar o suele ser proporcional a la entropía. Y si ustedes derivan la entropía respecto de beta, y beta tiene que ver con la temperatura, la derivada de la entropía respecto de la temperatura tiene que ver con la cantidad de calor. Entonces todas las cantidades termodinámicas salen de la función de partición, que es esta integral que está acá. Esa es la razón por la cual se prefiere escribirlo así, porque es más lógico desde el punto de vista de la teoría, y porque además es más fácil calcular una sola integral. Acá está calculada, hecha la derivada, y entonces salió que la energía media sale 1 sobre beta, pero beta es 1 sobre kt. Entonces la energía media es K por T. Si ustedes recuerdan lo que vieron con Oscar, los que hicieron termodinámica, habrán visto que en la distribución llamada de Maxwell-Boltzmann, la energía media de los, por ejemplo, por cada grado de libertad de un gas, por ejemplo, de cada átomo en el interior de un gas, vale 1/2 de kT. Bueno, acá sale kT, el valor medio de la energía de cada oscilador es kT. Entonces ahora puedo volver a la fórmula 2, esta que está más arriba, donde la densidad de energía venía expresada con la E, pero ahora en lugar de colocar E, coloco la energía media termodinámica de los osciladores. Y acá me aparece entonces la función U sub nu de nu completa. Ahora, si miran a esta y la integran sobre todas las frecuencias, esta diverge. Y acá se topó Planck con un problema. Esto que está acá le da la catástrofe en ultravioleta. Esta ley que sacó él ya se conoce con el nombre de ley de Rayleigh-Jens, porque ya estos dos señores, Rayleigh y Jens, ya la habían estudiado antes. Y esta regla padece la catástrofe del ultravioleta, o sea, predice que la densidad de energía en el cuerpo negro tiene que ser infinita. Entonces, acá hay algo mal. ¿Qué hizo Planck? Bueno, Planck hizo lo que vamos a ver en la próxima clase, porque ya en un ratito más tengo que estar en la reunión esta de área que tenemos a las 7:30. Pero Planck se topó con esto, pero Planck tenía una ventaja. Planck era un tipo muy inteligente, estudiando todos lo que había estudiado sobre radiación de cuerpo negro. Él ya tenía una idea aproximada de a qué resultado tenía que llegar y cómo tenía, o sea, cuál era el resultado final de la forma de la curva de radiación. O sea, él sabía cuál era la forma esta que subía, crecía y bajaba. Él ya tenía algunos cálculos hechos y había encontrado cuál era esta forma. Ahora el problema era encontrarla teóricamente, que le saliera en forma teórica. O sea, no que él la hubiera encontrado por prueba y error como lo hizo. Entonces él, para hacer eso, empezó a estudiar estos modelos. Planteó el modelo de los osciladores armónicos y se topó con este problema, que haciendo toda esta cuenta, llegaba al mismo resultado que habían llegado Rayleigh y Jens, que era la catástrofe del ultravioleta. Entonces acá donde Planck tuvo que tomar una decisión drástica y por primera vez en la historia de la física introdujo el concepto de cuantización de la energía. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Quiero saber si tienen preguntas para hacerme, quiero saber si he sido más o menos claro. Lean los apuntes y como son muy esquemáticos, cuando tengan dudas,
en la próxima clase, antes de empezarla, me preguntan. ¿Más o menos quedó claro? Sí, profe. Bueno. Listo entonces. Si estamos bien con esto. Bueno, adiós. Bueno. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana, profe. Bueno, Gracias. profe, nos vemos. Lo Chao. mismo para ustedes. Que anden Chao, lindo. profe. Chao. Chao, profe.